Estimados estudiantes, vamos a comenzar ahora la clase de lesiones de caries de esmalte. Para comenzar, miremos estas imágenes. ¿Hay lesiones de caries en estos dientes? Quiero que se fijen donde están marcados los círculos en rojo. Ya, el número 4 no tiene un círculo porque es un único diente el que aparece en la fotografía. Y anótense en un papelito si ustedes creen que hay o no hay caries. ¿Sí o no? ¿Ya? En las superficies que muestra, por ejemplo, la superficie, el diente 1, la superficie vestibular, 2 proximal, 3 oclusal, 4 vestibular, 5 vestibular. Van a tener un papelito o en sus celulares, donde sea, si creen que hay una lesión de caries o no en estas imágenes. Para poder entender el proceso de formación de una lesión de caries de esmalte, vamos a recordar primero la composición del esmalte y sus fases. Primero entonces, vamos a recordar que el esmalte dental es un tejido acelular y muy especializado, altamente mineralizado, formado por cristales microscópicos de fosfatos de calcio. Está constituido en un 97% en peso por fase mineral y solo un 3% de agua y materia orgánica. Ahora, si hablamos en volumen, entre un 10 a 20% del total del volumen está ocupado por materia orgánica y agua, y entre un 80 a 90% por minerales. Recordemos también que el cristal es la unidad morfológica más pequeña del esmalte y están formados por fosfatos de calcio que se asemejan al mineral de la hidroxiapatita, que en su forma pura tiene esta fórmula que aparece en la diapositiva, chiquillos. Estos cristales tienen forma de hexágono, son largos y delgados, y ellos se agrupan de manera compacta en agregados repetitivos que conforman finalmente los prismas o varillas del esmalte. Recordemos entonces también que existen los espacios intercristalinos y el espacio interprismático, los cuales están rellenos de agua y de materia orgánica. Y es precisamente a través de estos espacios que el esmalte va a interactuar con el medio bucal en los procesos biológicos o patológicos relacionados con caries dental. Y estos cristales están formados por iones de calcio, recordemos, iones calcio, fosfato e hidroxilos, que se ordenan en un patrón repetido generando un enrejado y conformando este cristal. Como vemos en este esquema, el ion hidroxilo está al centro, más afuera los anillos de iones calcio y el fosfato. Ahora, el cristal de esmalte puede tener inclusiones de magnesio, de sodio, de carbonato, de flúor, lo cual va a alterar su estructura cristalina. Entonces, estas sustituciones, como les decía, afectan las propiedades físicas y químicas del mineral y por lo tanto van a afectar también su solubilidad. Si la sustitución del ion fosfato es por el carbonato, el cristal va a ser menos puro, ¿ya? Se va a alterar su cristalinidad y va a aumentar la solubilidad. Si por el contrario, la sustitución ahora del ion hidroxilo es por fluoruro, va a mejorar la cristalinidad y va a reducirse la solubilidad. Y vamos a ver más adelante por qué ocurre esto. Entonces, habiendo recordado toda esta parte, ¿ya? La parte un poco básica del esmalte, de entender su estructura para poder entender el proceso de caries, ¿ya? Vamos a ir ahora con el desafío cariogénico. Entonces, la saliva contiene cantidades considerables de calcio y fosfato en solución. Y a pH neutro está sobresaturada de estos iones con respecto al mineral del esmalte. Y por lo tanto, los cristales del esmalte no se van a disolver en saliva bajo condiciones normales o de pH fisiológico, ¿cierto? Que es el pH neutro.
Esto ocurre en la saliva total no estimulada y el nivel aumenta incluso cuando el flujo salival se estimula. Por otro lado, el fluido del biofilm o fluido de la placa es la interfase que va a jugar un rol clave en la mantención del equilibrio químico entre el tejido del esmalte y la placa dental. ¿Ya? Entonces, entre este fluido y el diente es entre ellos es que se van a producir los intercambios. Este líquido de la placa es influenciado por la saliva, obviamente, en la mayoría de las superficies dentarias, y también recordemos que aquellos biofilm que están asociados al margen gingival también van a tener influencia del fluido gingival crevicular. Ahora, el fluido de la placa tiene composición distinta a la saliva, pero en reposo también tiene altas concentraciones de calcio y fosfato, es decir, también está sobresaturado respecto del esmalte. Y esto es bueno, ya que desde el punto de vista de la cariología, de caries dental, digamos, favorece la precipitación de minerales hacia el diente. Ahora, cuando el fluido del biofilm está metabólicamente activo por ingesta de sacarosa, por ejemplo, se transforma en un subsaturado con respecto al mineral del esmalte. Y este cambio de saturación se observa por la disminución en el pH, producto del ácido láctico producido por las bacterias. Voy a explicarlo más en la próxima diapositiva. Entonces, ¿cómo se produce la disolución finalmente de los cristales de hidroxiapatita? Vamos a mirar entonces esta ecuación en equilibrio que aparece en la diapositiva, chiquillos. Primero, cuando una unidad de hidroxiapatita sólida se disuelve, se liberan 5 iones calcio, 3 fosfato y un hidroxilo a la solución. Entonces, si las bacterias del biofilm metabolizan azúcares de la dieta, generan ácidos, estos protones, es decir, estos iones hidrógeno, se van a combinar con los iones fosfato e hidroxilo, liberados a la solución. Y van a formar otros compuestos como por ejemplo el agua. Haciendo, por lo tanto, que el fosfato y el hidroxilo disminuyan en proporción. Y entonces el equilibrio de esta reacción química se inclinará hacia la derecha de su pantalla, ¿cierto? Es decir, más hidroxiapatita se disolverá hasta que la saturación sea restablecida. Por lo tanto, la solubilidad de la hidroxiapatita no es constante porque se ve afectada por la composición del medio, la saturación, ¿cierto?, de los iones, de la solución, y también va a depender del pH. La solubilidad de la hidroxiapatita aumenta entonces a medida que el pH desciende por debajo de 7, por debajo de la neutralidad. Recordemos que la lesión de caries es el resultado de un desequilibrio entre la desmineralización y la remineralización y por lo tanto también va a depender de este grado de saturación y del pH. Cuando ocurren estos eventos para que se rompa este equilibrio se le va a conocer como desafío cariogénico. Por lo tanto, a pH neutro, el fluido del biofilm está sobresaturado respecto del mineral del diente y por lo tanto se favorece la remineralización. A pH 5.5, el fluido del biofilm está saturado respecto del mineral del esmalte y por lo tanto ese es el pH crítico, lo que se conoce en el fondo como pH crítico de desmineralización. Y bajo el pH 5.5, el fluido del biofilm está subsaturado respecto del mineral del diente y por lo tanto va a ocurrir la disolución o desmineralización del diente. Acá vemos la curva de Stefan desarrollada por el autor en el año 1943. Esta curva de pH muestra que al incorporar un carbohidrato, este será metabolizado por el biofilm que producirá ácidos que disminuirán el pH local del fluido de la placa. Esto ocurre, chiquillos, entre los 5 a 10 primeros minutos. Si el pH, recordemos, baja de 5.5, entonces se va a producir la desmineralización. Y posteriormente, por acción de la saliva, por su flujo, el flujo salival, en los sistemas buffer de la saliva, el pH va a subir.
y va a tender a recuperarse en un periodo entre 20 a 40 minutos. A nivel ultraestructural, la lesión de caries se iniciará en el espacio interprismático, ya que es ahí, recordemos, donde hay mayor cantidad de agua y materia orgánica, y por lo tanto es donde se va a llevar a cabo los procesos de intercambios iónicos. Luego comenzará a afectarse los núcleos de los prismas. Ahora, vamos a volver a lo que habíamos conversado hace unas diapositivas atrás. ¿Qué pasa si yo sustituyo el ion hidroxilo por el ion fluoruro? El ion flúor tiene un radio menor y tiene la mayor electronegatividad de la tabla periódica. Los iones se van a acercar y se va a disminuir el espacio entre ellos. Por lo tanto, el cristal se va a estabilizar más y por ende va a disminuir su solubilidad. Porque la fuerza iónica, entonces ahora que se necesita para vencer la fuerza iónica, ¿cierto?, del cristal va a ser mayor y por ende necesita una mayor concentración de protones, es decir, un pH menor. Si se sustituyen algunos hidroxilos, se va a producir la hidroxiapatita fluorada. Si se produce un 100% de sustitución, vamos a tener lo que es la fluorapatita. ¿Ya? En este caso, en este último caso, el pH crítico ahora va a ser 4.5. Recordemos que antes era 5.5. Y como es una escala logarítmica, la fluorapatita entonces va a necesitar que el pH sea 10 veces más ácido para que el diente se desmineralice. Podemos concluir entonces que el flúor es un gran inhibidor de la desmineralización. Ahora, la desmineralización del esmalte comienza en la subsuperficie. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no se desmineraliza la superficie? ¿Ya? Entonces, como vemos en esa imagen, podemos ver una lesión de caries, lo negro es la lesión en sí, y podemos ver una capa superficial intacta, que es la que se indica con la línea verde. Entonces, en general, podríamos explicar esta situación mediante dos puntos, dos teorías. Primero, una de las teorías dice que las proteínas ricas en prolina, o PRPs, y la estaterina actuarían durante la desmineralización del esmalte, inhibiendo esta desmineralización en la superficie del esmalte. Y como son macromoléculas, no pueden penetrar hacia el interior del esmalte y por lo tanto ejercen su acción solo en la superficie. Y segundo, el flúor está más concentrado en la parte externa del diente y menos hacia el interior, producto de los intercambios iónicos. Es decir, hay una química protectora del esmalte. ¿Ya? ¿Y por qué pasa esto? La protección de la superficie del esmalte está dada por la cercanía de esta superficie con el fluido de la placa y los constantes procesos de desmineralización y remineralización que allí ocurren. ¿Cómo sería esto? Cuando ocurre la desmineralización, los iones más susceptibles, ¿ya?, son los que van a salir, por ejemplo, el carbonato, el fosfato, ¿ya? Y al restablecerse el pH y ocurrir la remineralización, va a entrar más probablemente el flúor, formándose por lo tanto un mineral más estable, como lo explicamos anteriormente. Como esto se repite muchas veces, naturalmente se va a ir seleccionando todos los iones hacia la fluorapatita y la zona superficial va a ser entonces más resistente al ataque ácido. En el momento del desafío cariogénico, se podrá alcanzar quizá la subsaturación del fluido de la placa con respecto a la hidroxiapatita, pero con respecto a la fluorapatita, ¿ya?, es probable que esto no ocurra. Entonces, esto explicaría el mantenimiento y la integridad de la capa superficial. Ahora, ¿por qué se produce la cavitación finalmente? Nosotros vemos ahí en esa imagen, ¿ya?, una lesión de caries en la superficie vestibular de un molar inferior. Si se fijan, hay una pérdida de estructura, de integridad del diente, ¿cierto? Y se alcanza a ver, de hecho,
dentina expuesta en el fondo de la cavitación, que es esa zona más café. ¿Ya? La cavitación se produce por un colapso mecánico. ¿Ya? Es decir, la superficie colapsa, no resiste el impacto masticatorio, o por ejemplo de algún alimento, y se cavita. Por el hecho de que la lesión está en la subsuperficie, entonces, chiquillos, es como si estuviéramos pisando un vidrio, por ejemplo, que está sobre un suelo irregular, sobre piedras, por ejemplo. Imagínense esa situación. Entonces, al estar más poroso en su interior, esta lesión de caries, ¿cierto? Va a ser más fácil, ¿ya? O va a ser más propensa a que colapse por una cosa de fuerza, por una cosa de masticación, de la acción de algún alimento, ¿ya? Ahora, la lesión de caries de esmalte presenta ciertas zonas histopatológicas. Las vamos a ir revisando, váyanse fijando en la fotito, en el esquema. Primero, la zona superficial. Vamos a ir desde el exterior hacia el interior de la lesión. La zona superficial se produce por lo que dijimos anteriormente, ¿ya? Que es lo que explicamos, esto de los procesos químicos protectores, de la estabilización de la capa interna, fenómenos de disolución, etc. Luego viene el cuerpo de la lesión. Fíjense en el número 2. Es la zona más extensa. Aquí encontramos la mayor cantidad de poros, los de mayor tamaño, y en el fondo es donde está ocurriendo la desmineralización misma. Luego vemos la zona oscura. Se presenta en el 90-95% de las lesiones de caries. Tiene menos desmineralización que la anterior, menor cantidad de poros, ¿ya? O poros más pequeñitos. Y se cree que, bueno, a través de estudios in vitro se ha visto que probablemente esta zona es el resultado de remineralización. Y finalmente la zona translúcida, ¿ya? Que se conoce también como el frente de avance de la lesión. Existe una ligera pérdida de minerales en esta zona, menor densidad de poros y más pequeños. Y esta no siempre se observa. Ahora, ¿cuál es la forma de la lesión de caries de esmalte? La caries de esmalte tiene una forma de pirámide de base externa. Vamos a mirar esa pirámide que se ve en la fotografía de color morado, lila, medio azul, ¿cierto? Y esta forma está delimitada por la presencia del biofilm en su superficie, que es lo representado por el color verde, y por la dirección de los prismas del esmalte. Y aquí tenemos que recordar la histología para entender esta parte. La lesión de caries va a crecer en profundidad, pero no va a crecer en extensión, sino que su amplitud va a estar delimitada a la superficie que está cubierta por placa. Por lo tanto, los factores que van a determinar la forma de una lesión de caries no cavitada va a ser la distribución del biofilm y la dirección de los prismas del esmalte. En la próxima clase vamos a ver cómo va evolucionando esta lesión y vamos a ir entendiendo mejor la forma de la lesión. La lesión de caries de esmalte se observa en sus etapas iniciales como una lesión de mancha blanca. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay cambios en el índice de refracción de la luz sobre el tejido dentario. Cuando el agua está presente, ¿ya? En situaciones de normalidad, refleja de cierta forma la luz, el tejido. Pero si esa agua se reemplaza por aire debido a un aumento en la porosidad del tejido, debido a la desmineralización, el esmalte se va a ver más blanco y opaco. Entonces, ahora sabiendo esto, ¿en cuál de estas fotografías hay lesiones de caries de esmalte? Podemos ver que en el número 1 hay una lesión adyacente al margen gingival. En el número 2 hay una lesión más o menos en la mitad de la cara proximal, donde estaba el punto de contacto con el diente vecino. En el número 3 podemos ver una mancha blanca, ¿ya? En la cara oclusal,
Los surcos están de color más oscuro, ¿cierto? Un café. Y a su alrededor hay un halo blanco. ¿Ya? Todo eso es una lesión de caries de esmalte. En vestibular, del número 5, podemos ver una lesión de caries de esmalte también adyacente al margen gingival. Fíjense que se ve más opaco que el esmalte natural. El esmalte sano, perdón. Y finalmente, en la número 4 es la única imagen donde no hay lesión de caries, sino que el esmalte está sano en toda su extensión.